Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, opinarles, enmarcarles la noticia, la actualidad del día, con dos condiciones: la valentía y el rigor. Esos los ponemos nosotros, porque nos gusta hacer así el periodismo, y vivir en un ambiente de libertades también nos gusta. Si quieren ver otra cosa, hay muchas variantes, hay muchas telepedros, cada vez más, va a haber una dentro poco, una más que añadir. Bueno, ahí ya saben lo que les contarán del fiscal general del Estado, de todo, ya es todo previsible, ¿no? Aquí no porque no nos gusta la gente que viene con un argumentario, nos gusta la gente que defiende lo que cree, que viene, algunas veces vendrá alguno que diga cosas que no les gustarán a algunos de ustedes. Seguramente cualquier cosa es susceptible de ser acomodada a la manera de pensar de cada uno. Ahora, en un ambiente de libertades hay contrastes y eso es positivo, y nos parece muy positivo para que la sociedad española mejore, que es el objetivo de cualquier buen comunicador. Vamos a empezar hablando de salud, porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur. Muy buenas tardes. Muy buenas, Xavier, muy buenas. Uy, viene con una voz un poco tocadita. Un poquito bueno, le voy a ayudar yo. Gracias. Me dicen que en España, cada hora que pasa, mueren 13 personas por enfermedades cardiovasculares. Y eso, pues, significa 150 muertes por día. Hace falta saber multiplicar poquito. Así es que, ¿a eso cómo le podemos meter mano? Pues le podemos meter mano con el desfibrilador y con el cuidado de nuestro Manolo, el que va latiendo. Eso es. Pues mira, el desfibrilador, hay muchas veces que los espectadores dicen, pero yo, si me pasa, igual no lo sé utilizar. Quería decir lo siguiente, es muy sencillo, pero además tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando tenemos un infarto, una parada cardíaca, un desvanecimiento, lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112. Claro. Entonces, si el 112 sabe que tienes un desfibrilador, él también te va dando indicaciones de cómo usarlo y va a estar escuchando. Es decir, el servicio de emergencia necesita que alguien que esté con esa persona infartada ayude, haga algo, no se quede quieto. Si no tiene nada, desfibrilador, pues le dirá, intenta hacer masaje cardíaco. Pero si tiene un desfibrilador, le dirá, coja el desfibrilador, pulse a una tecla verdecita, pulsamos al botón verde. Paciente adulto. Le va a hablar. Asistencia médica. Lo primero. Retire la ropa del torso del paciente y el servicio de emergencia retire la ropa. O sea, que te va llevando de la Claro. mano. La lengüeta verde para sacar los electrodos. Vale, una vez que sacamos los electrodos, lo voy a apagar para no dar más la tabarra con esto, sacamos los electrodos, los colocamos tal como indica la imagen y ya no estamos... La imagen que está aquí grabada también, en el efectivamente, está aquí y ya nos quedamos quietos. En el supuesto de que no sea necesario darle una descarga, porque no es un problema de infarto de miocardio, entonces no actúa. No va a actuar, pero va a seguir haciendo electros. Por si acaso. No le da ahora, se ha desvanecido y le da después. Entonces nosotros ya lo dejamos con los parches puestos. Y que venga cuando pueda. Y que venga al servicio de emergencia. Además, como está haciendo un electro, ellos luego lo van a poder ver. Pero lo importante es que no le tengamos miedo. Lo que tenemos que tener miedo es si no tenemos nada. Si no tenemos el desfibrilador. A los 10 minutos, a los 4 o 5 ya empiezas a dañarse el cerebro. O sea, ya sales a lo mejor, pero sales con un daño cerebral. Pero a los 10 minutos la persona no se puede hacer nada, se ha muerto cerebralmente hablando. Con lo cual, de veras, no tengamos miedo a tenerlo, tengamos miedo a no tenerlo, tengámoslo cerca del lugar donde más ocurre, Xavier, en nuestros hogares. El 80% es en casa, el más tiempo estamos. ¿Y dónde lo tenemos que tener? Pues en la misma casa o en la comunidad de vecinos, porque tenemos el extintor. Claro. Así que, de veras, por favor, tengamos el desfibrilador. Y luego tenemos este otro aparatito, que este ya es, esto es para salvar, esto es para un grave y esto es para prevenir. Es un aparato que, fijaros, sencillísimo, colocamos los dedos, tenemos el móvil cerquita, él va a detectarnos en el móvil y nos hace un electro. Un electro que fundamentalmente lo que te mide es la frecuencia, es decir, cuántas pulsaciones tenemos por minuto, y el ritmo, si el ritmo es correcto. O sea, que va a detectar si tenemos una arritmia, por ejemplo. Eso es una arritmia, una taquicardia, una fibrilación auricular, que son las causantes de los ictus. Todo eso lo va a ver. Yo no sé ver un electro, no hace falta. Él te va a sacar un informe. Pero si tú tampoco supieras interpretar el informe, para eso está el médico.
Pero el informe cuando está bien te dice ritmo sinusoidal correcto, tal. Si hay cualquier te cosa... dice vaya usted al cardiólogo inmediatamente. Eso es. Y además te has hecho el electro en el momento que tú has sentido algo. Porque los electros cuando pasa un tiempo, a lo mejor vas al hospital, sentí un dolor en el pecho, te hace un electro y dice, ahora mismo no tiene nada, pero no sabemos si cuando usted sintió el dolor lo tenía. Por eso es importante, cuando sintamos algo, tener este aparatito en casa y hacernos el electro. Con lo cual, de veras, cardioprotejámonos, porque es la manera de prevenir o de salvar una vida. Este aparatito yo lo he visto en manos, ¿sabe usted de quién? De los médicos de urgencia. Sí. Porque antes de hacer un... Súper cómoda y rápida y no pesa nada, se puede llevar en cualquier Luego ya, cosa. si ven que hay cosas, ya te hacen uno completo, con 20 derivaciones. Pero inicialmente esto es básico. ¿Cómo podemos conseguir estos inventos? Pues yo invito a que nos llaméis. 900-730-061. Ahora mismo no estamos, pero queda la llamada registrada. Mañana os llamamos, os explicamos bien lo que vale, cómo se puede financiar, os lo llevamos a casa si queréis. Hay que hacer un curso para explicar el desfibrilador porque es una comunidad de vecinos, lo damos. Es decir, todos son facilidades, pero por favor, tengamos protegido nuestro corazón, el de nuestros seres queridos, porque ese sí que si falla y se vaya, no se puede hacer nada. Adolfo Albistur, Protege tu Vida. Muchas gracias por la visita y por los consejos todavía más, a ver si conseguimos reducir esos 13 que fallecen por hora en España. Eso es. Tremendo. Gracias, Fer. Bueno, pues muchas gracias. Nosotros vamos con nuestro recorrido informativo. Tienen ustedes que saber que Rusia está reclutando reservistas en masa, porque dice que quiere defender las infraestructuras críticas de los drones que les envían los militares ucranianos. Ha habido pues, un aumento de los ataques con esos drones y la reacción del gobierno Putin ha sido empezar a reclutar reservistas en masa para defender las instalaciones, las infraestructuras críticas, sobre todo las energéticas, de posibles ataques con drones ucranianos. Esto no es interpretación, simplemente pues, es la noticia. Unos dirán que es que bueno, pues empieza a flaquear el número de militares rusos en el frente, otros dirán que no, porque últimamente han reconquistado o han conquistado algunas poblaciones que han pasado y han cambiado de mano en la guerra de Ucrania varias veces. En fin, la cosa se puede ver desde diferentes ángulos, claro que sí. Y ahora ya nos metemos de hoz y coz en las cosas que nos preocupan en nuestro país, en España. Sepan ustedes que con datos oficiales la inmigración ha vuelto a llevar a España a su nivel máximo de población, concretamente a eso que ven en pantalla, 49.442.844 habitantes, siendo que a fecha 1 de octubre de este año, 39,6 millones son personas nacidas en España y 9,8 son personas nacidas en el exterior. O sea que esto demuestra el peso que tienen ya en nuestro país, cerca del 10%, las personas nacidas en el extranjero. Bueno, y vamos a ver ahora una cosa interesante, muy interesante, que ha ocurrido en el día de hoy, y es que no España, no la oposición, no los sindicatos policiales, no las agrupaciones sindicales de policía y guardia civil, no, la Eurocámara. El Parlamento Europeo acusa a Marlaska de ocultar pruebas cuando sucedió aquel desgraciado ataque a los 2 guardias civiles fallecidos en la bocana del puerto de Barbate. Uno de esos sindicatos, la CEP, consiguió que los europarlamentarios accedieran a España para poder investigar los hechos de Barbate. Y han visto pues, que, entre otras cosas, pues, impidieron que se pudieran tomar huellas dactilares en las barcas que causaron este terrible homicidio, porque no fue otra cosa, deliberado, que tampoco fue otra cosa, y ahora piden desde diferentes sindicatos policiales y también algunos desde la Eurocámara la dimensión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Bueno, de eso hablaremos más tarde con uno de esos representantes de las fuerzas sindicales para que nos valore el peso que tiene esta declaración en la Eurocámara y esa investigación que se llevó a cabo en Barbate después de la muerte de esos 2 guardias civiles. Y ahora lo que nos toca es ir a valorar la situación del tema de la droga en nuestro país, que como saben está absolutamente concentrado
en todas partes. Está concentrado en la droga, en la ocupación y en las armas, y a veces esos tres fenómenos que están torturando y mucho a la sociedad española van en junto. Es el caso de lo que vamos a interrumpir esto, vamos a volver atrás con lo de Barbate, porque me dicen que ya está al otro lado de la conexión nuestro invitado. Antes que eso, les habíamos preparado un breve resumen que nos ofrece Alba Sánchez. El Parlamento Europeo avisa al ministro Grande Marlaska sobre la situación en Barbate y la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. El informe final del Comité de Peticiones de la Eurocámara denuncia que Interior eliminó pruebas al mover la Zodiac en la que fallecieron esos dos guardias civiles en Barbate. Lo califican de obstrucción a la transparencia y apuntan incluso a posibles intentos de interferir en la investigación. Europa además dice que España tiene una desventaja significativa con respecto a los agentes que se dedican a la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Según recoge este informe, la propia madre de Miguel Ángel González, uno de los guardias civiles que falleció en Barbate, relató que su hijo recibía órdenes directas pese a estar en una embarcación de 5 metros y tener que enfrentarse a una de 17. Una situación crítica para la que se piden medidas urgentes desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles y también desde Jupol, que llevan años denunciando esta situación tan grave. En el documento se pide, por ejemplo, clasificar la profesión de agente como una profesión de alto riesgo, también declarar zona de especial seguridad el campo de Gibraltar y que los ataques a los policías sean calificados como eurodelitos. En España, eso sí, la opinión con respecto a los europeos difiere, es bastante distante, ya que el Tribunal Supremo precisamente archivó la causa contra los altos mandos tras lo sucedido en Barbate, aunque desde entonces la Conferencia Española de Policía sigue reclamando la dimisión del ministro Marlaska y lo acusa de abandono institucional. Bueno, de esto quería yo hablar con Ivonne Domínguez, que es portavoz de Jupol y que ya está al otro lado de la conexión digital. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, conclusiones de todo esto. ¿Qué va a pasar ahora que en la Eurocámara alguien ha dicho esto no se hizo bien? Porque se cargaron las huellas dactilares, por ejemplo, de las embarcaciones, ¿no? Sí, lo que dice ese informe de Europa, que se dificultó la investigación posterior al asesinato de nuestros dos compañeros de la Guardia Civil de Barbate. Tampoco es que nos sorprenda demasiado, desgraciadamente, porque ya sabemos todos cómo es el ministro del Interior. Este pasado fin de semana es un fin de semana negro. Desgraciadamente pudo haber ocurrido lo mismo en Isla Mayor con mis compañeros de Policía Nacional que estaban investigando una guardería de droga y el ministro a día de hoy todavía no ni tan siquiera se ha pronunciado. Hoy lo más que ha hecho ha sido darle una medalla de la Guardia Civil a un alto mando marroquí. Será precisamente por la ayuda que realiza Marruecos en la lucha contra el narcotráfico, que es absolutamente ninguna. Es un auténtico despropósito y por todo ello estamos solicitando la dimisión del ministro. Vamos a repasar qué se hizo mal en Barbate y quién lo hizo mal en Barbate. Bueno, en Barbate fue realmente la responsabilidad la tienen los políticos, ni más ni menos. Y los altos mandos de la Guardia Civil en este caso, igual que la Policía Nacional, que están politizados, que son cargos de libre designación, que designa al ministro y así en cascada. Los operativos, mis compañeros de la Guardia Civil estaban diciendo que en esas condiciones no se podía entrar al puerto de Barbate. Había demasiadas narcolanchas y ellos tenían una lancha de pequeñas dimensiones del GEAS. No existía ni tan siquiera proporcionalidad. Les obligaron a subirse a esa lancha y no sabemos para hacer qué, porque evidentemente a las narcolanchas y a los narcos les da exactamente igual que entren unos guardias civiles con una lancha de escasas dimensiones. Y desgraciadamente pasó lo que todos sabemos que pasó, que fueron asesinados, porque no se puede llamar de otra forma, mientras, por cierto, mucha gente de la zona jaleaba esas acometidas de los narcos.
porque es una zona desgraciadamente azotada por los narcos. Muchísima gente vive Sí, sí. en esas poblaciones del narcotráfico, porque evidentemente el narcotráfico maneja unos presupuestos que en zonas azotadas precisamente por el paro y por una situación laboral muy precaria, pues prefieren dedicarse al narcotráfico. Y esa es la situación. Eso es lo que falla y lo que tendría que hacer que nuestros políticos, todos, el gobierno, la oposición, todos, estuvieran un propio plan de combate de esta intrusión del narcotráfico en las vidas de la sociedad española, que está cambiando, por ejemplo, a nuestros jóvenes, que prefieren, en lugar de ponerse en la cola de buscar trabajo, cosa que es difícil, compleja y a veces poco rentable, pues prefieren ponerse a bajar fardos de embarcaciones, conducir vehículos donde se transportan las embarcaciones o prestarse a esto de ser el guardián de la mercancía en una de esas guarderías donde se almacena droga. Lo cual me lleva a hablar de la guardería que usted citaba al principio en Sevilla, esa guardería donde pues un policía nacional de los grupos de intervención resultaba herido grave. Herido grave porque si llevaban, los grupos de intervención van todos con chaleco antibalas, a lo mejor es que para el tipo de munición que utilizan los narcotraficantes, que es munición de guerra, en concreto en esta operación parece que Kalashnikov, los chalecos que habilita el Ministerio para los agentes, en este caso el Cuerpo Nacional de Policía, no son suficientes. No, así es, efectivamente, bien relatado. Nosotros estamos denunciando que Policía Nacional y Guardia Civil no tenemos los medios materiales necesarios. Después de la barbaridad de Barbate se vuelven a cometer los mismos errores. Hoy sabemos que mis compañeros que estaban en esa investigación sobre la guardería en Isla Mayor, cuando fueron detectados por los narcos que estaban realizando las labores de seguridad, los narcos detectaron la presencia policial y salieron en búsqueda de los policías para ejecutarlos. Eso lo podemos decir alto y claro porque lo sabemos fehacientemente en el día de hoy. Los narcos salieron a buscar a mis compañeros que estaban realizando esa investigación para ejecutarlos, insisto, con un arma de guerra y buscándolos y disparando, me han dicho, prácticamente en torno a 50 detonaciones. O sea, ráfagas, entendámonos bien, ¿no? Sí, disparos, 50 disparos. No tenemos los medios adecuados, no tenemos vehículos blindados. La única unidad con vehículos blindados realmente es el GEO, que está en Guadalajara. El resto de unidades no disponemos de vehículos blindados para un enfrentamiento armado de este calibre, para armas de guerra. No disponemos, como bien has dicho, de chalecos que soporten un calibre de guerra. No tenemos chalecos prácticamente con placas balísticas cerámicas. Son muy pocas las unidades que los tienen. No tenemos escudos con protección balística, no tenemos cascos con protección balística. En fin, estamos luchando contra el narcotráfico con las manos atadas en la espalda. Mis compañeros, por ejemplo, del GOES, que es una unidad de élite de Málaga o de Sevilla que hacen multitud de operaciones contra el narcotráfico, no disponen ni tan siquiera de vehículos blindados, cuando todas estas bandas de crimen organizado que se dedican al narcotráfico tienen armas de guerra. Es un auténtico despropósito y es la lucha de David contra Goliat. Y además se desmontan unidades en la zona más conflictiva de España, que es la zona del Estrecho, a veces con razón y a veces en un estado de duda que hace que muchos ciudadanos digan, bueno, pero algo habría, ¿no?, para desmontar el Ocon. Claro, es absolutamente incomprensible que una unidad que funcionaba, Claro. y eso que es del cuerpo hermano, pero puedo decirlo alto y claro, de la Guardia Civil, como es el Oconsur, es bastante difícil de explicar porque una unidad que servía en la lucha contra el narcotráfico fue desmantelada. El ministro jamás ha dado una explicación convincente de por qué fue desmantelada. Es que no es comprensible. Nosotros, sinceramente, creemos que el foco hay que ponerlo donde está el problema. La droga, el narcotráfico está generando muchísimos problemas en España y en el sur de la península. España es ya el país por el que entra la mayor parte de la droga a Europa. Y toda la droga viene fundamentalmente de un país que es Marruecos. Y tenemos que denunciarlo, alzar la voz y poner el foco donde está realmente el problema.
El gobierno está poniendo el foco donde está el problema, dándole una medalla a un alto cargo marroquí, como ha hecho hoy precisamente Marlaska, mientras tenemos un compañero todavía hospitalizado. Pues creemos que no, creemos que es vergonzoso, es escandaloso y por eso debería dimitir de inmediato. Ivonne Domínguez, pues lo ha dicho usted con enorme claridad, a ver si la oposición empieza a actuar en este particular, porque yo les veo un poco solos a los sindicatos que estáis reclamando la dimisión de Marlaska. Sí, es verdad que ha habido momentos puntuales en los que se han preocupado y mucho por la situación, pero luego cuando el clímax baja, bueno, pues es una de esas cosas que se echa al camión de lo que se le reclama al gobierno de Pedro Sánchez, pero pues no se le reclama a diario y probablemente tendríamos que empezar a hacerlo. Muchas gracias, que tenga usted una feliz tarde. Muchas gracias, igualmente, buenas tardes. Bueno, yo les decía antes que había que recuperar el hilo de la droga, en lo que nos trae como hechos ciertos del día de hoy. A veces ocupación, droga y armas van en junto. Este es el caso en el que dos marroquíes y un argelino han sido detenidos en la localidad navarra de Estella después de que ocuparan una vivienda a los pocos minutos de haber sido desalojados judicialmente de otra que estaban ocupando. La primera ocupación se produjo en abril. Desde entonces han sido numerosísimas las quejas de los vecinos por las molestias, hasta el punto que ha tenido que actuar la Guardia Civil varias veces y abrir diligencias por quejas del vecindado. Pero fíjense cómo a la vez tenemos ocupación, drogas y armas en el mismo lugar y por los mismos portadores de las tres cosas. Lo cual viene a querer decir que hay que erradicar todo esto, o de lo contrario, pues esto es Estella en Navarra, no es el Bronx de Nueva York. Estas cosas se enquistan y traen lo peor. Así es que por eso, desde aquí yo siempre insisto en que tenéis que ayudarme a que cambien de idea y los partidos políticos se interesen por este clima que viven, en este caso, los vecinos de Estella y muchos otros de 1000 localidades españolas. Bueno, como yo estoy obstinado en traer los ejemplos que acreditan el problema real que tenemos con la droga en nuestro país, pues ahora nos vamos a ir a dar un paseo por Alicante, donde ha caído un laboratorio de cocaína. Y junto al laboratorio, ojo con el, escuchen bien, 27 toneladas de cocaína mezclada con pulpa de fruta. Han caído 10 personas detenidos, se ha incautado una tonelada de precursor, que es un agente químico que sirve para decantar la cocaína y para que la cocaína pues, se pueda precipitar y luego ser vendida a los consumidores en grandes cantidades. 27 toneladas tenían en ese lugar dispuestas a su comercialización, imagino que en toda Europa. De ahí nos vamos a Santiago de Compostela. Fíjense qué saltos vamos haciendo. De Alicante ahora nos vamos a Santiago de Compostela. Ahí han detenido a 6 personas con una plantación de 1.500 plantas de cannabis. Hay 3 de ellos, de los detenidos, que ya han sido enviados directamente a prisión. ¿Y qué les han encontrado? Pues lógicamente lo de siempre, mucho dinero en efectivo. En este caso, 28.000 euros, ¿no? Para unas juergas, para comprar plantitas, ¿no? Bien, pues nada, esto da una imagen cierta, más clara, de cómo están las cosas norte, sureste y oeste, da igual, respecto del asunto de la droga, que es un tema cada vez más importante en la sociedad española. Como no se corrija a tiempo, me temo que habrá lugares aquí en nuestro país donde tendrán control de la situación los narcos y menos control de la situación las fuerzas del orden, los juzgados, la Fiscalía y los españoles a verlo pasar. En fin. Bueno, hasta aquí el tema de la droga. Voy a hacer una referencia de un restaurante, de La Nicolasa. Desde 1912 es un clásico del alma vasca en Madrid, que sigue conquistando Madrid. El restaurante La Nicolasa combina la tradición con el mejor producto de temporada y recetas honestas y llenas de sabor. Un restaurante con historia, donde se respira ese ambiente especial que solo tienen los lugares con personalidad. Perfecto para disfrutar de buena mesa, buena compañía y un servicio impecable.
situado en la calle Velázquez 150 de Madrid. Os sugiero que vayáis a vivir una experiencia gastronómica única. ¿Y cómo se hace para reservar? Pues 91086 4792. Y atención, porque todos los socios del Club de Amigos tienen un 10% de descuento en el total de su factura. La Nicolasa, más de un siglo de sabor, historia y elegancia. Bueno, pues faltan apenas segundos para que sean las 8 en punto de la tarde, momento en el que abriremos nuestra mesa de análisis político. Voy adelantando las presentaciones. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. ¿Cómo está? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Pues muy bien. Otra vez contigo y gracias por invitarme. Muy bien. Don Antonio José Mesa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. Que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP y portavoz en Getafe, en el Ayuntamiento de Getafe. Así donde es. manda el PSOE. Por poco tiempo. Por poco tiempo, así me gusta. Bueno, hay una cosa que nos afecta como españoles a todos. El Senado le acaba de exigir a Francina Armengol, a la presidenta del Congreso, que ceda el turno del izado de la bandera el día de la Constitución. El presidente del Senado, Pedro Rollán, dice que se cumpla el pacto. El acto se celebra cada año en una cámara y este año le toca a la Cámara Alta. Bueno, mejor que le toque a la Cámara Alta porque no tengo yo garantías de que la Cámara Baja se vaya a celebrar. Están muy en lo de la muerte de Franco y muy poco en el aniversario de la Constitución española. 47 aniversario, por cierto. Así es, bueno, lo que vemos es un feo más, ¿no?, al Senado y a la Cámara en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Y vemos cómo, en este caso, el presidente del Gobierno creo que ha comparecido una vez en esta nueva legislatura, sí, y hay más de 70 iniciativas legislativas paradas para dar trámite en el Congreso por parte de Francina Armengol, que al final no deja de ser un brazo ejecutor del sanchismo y del propio Pedro Sánchez, respetando una institución. Insisto, una de las principales cámaras, junto con la del Congreso, a la que el presidente del Gobierno no asiste y desprecia. Y ahí vemos cómo están haciendo ahora lo mismo. Bueno, yo creo que sobre este asunto hay un pacto entre presidentes de Congreso y Senado, donde parece que el izado de bandera iba a ser rotatorio, y ahora lo que se trata es que la presidenta del Congreso quiere vulnerar ese pacto, ese acuerdo, para que no se celebre en la Plaza de la Marina Española el izado de la bandera y los honores a la Constitución del 78, que no olvidemos fue por consenso de todos los españoles, fue por consenso. Eso es muy importante resaltarlo, Javier, porque no es una constitución de parte, sino una constitución de todos, que aportaron todos, y además se inició una nueva etapa democrática de la que estamos disfrutando pues 47 años. Bueno, vamos al fiscal general del Estado. Ustedes saben perfectamente que hoy se reabrían las hostilidades en el Supremo respecto del fiscal general Álvaro García Ortiz, que sigue allí sentado en donde no le corresponde, por cierto. Y se le ha torcido hoy la cosa, se le ha venido a complicar mucho. Parece, porque así lo ha demostrado, por ejemplo, Pilar Alegría en el día de hoy, que la estrategia del Gobierno sigue siendo la defensa del fiscal después de que el presidente dijera aquello de que por lo que llevo oído y visto del juicio cada vez creo más en su inocencia. ¿Y cuál es el argumento que siguen? El argumento es ir llevando periodistas al juicio en el Supremo para que digan que ellos también conocían antes datos de la negociación entre los abogados del pareja de Ayuso y los representantes de la Fiscalía, que representa el interés público. Bueno, todo eso ha venido hoy abajo. Ha venido hoy abajo porque el señor decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que se llama Eugenio Ribón, ha ido al tribunal muy tranquilo y ha dicho, vamos a ver, yo les voy a contar la reunión que tuve con las diferentes fiscalías. Ha contado que le propusieron llegar a un apaño para firmar juntos una nota que recordarán que asumió el propio fiscal general del Estado como una nota que había redactado él. Una nota, no busquen más, que el que la hizo soy yo. Y este hombre, Eugenio Ribón, el decano de los abogados, ha venido a torcer el guión de los que pretendían abrirle un camino de fuga al fiscal general. Y ha dicho que, mire usted, nosotros nos creíamos contra el fiscal general por la propia nota de prensa, porque en la propia nota de prensa, esa que dice que redactó él mismo, ahí se utilizan literalidades
de los correos entre los abogados de González Amador y la propia agencia tributaria y la propia Fiscalía. Así es que no es la filtración. Por cierto, que le ha dado un consejo muy bueno Eugenio Ribón, y mire, si se trataba de desmentir una filtración, no tenían por qué haber utilizado la literalidad de los correos. Bueno, en mi opinión, cada vez queda más claro que aquí hay un lío descomunal del cual no puede salir bien parado el fiscal general. Ha contado también este hombre, el decano de los abogados madrileños, ha contado que él se entrevistó con la fiscal de Madrid, que era la que tenía la responsabilidad en primer escalón del asunto de las irregularidades presuntas, lo fiscal del pareja de Ayuso, y que ella le confesó que la nota no tenía nada que ver con la Fiscalía de Madrid, y también le confesó que se sentía como un sándwich, apisonada por arriba y por abajo. Esto considero suficientemente serio a don Eugenio Ribón como para no andar con palabras, poner en boca de otros palabras que sean suyas. Seguro que lo del sándwich se le debió quedar grabado. Vamos a ver cómo ha ido hoy la vuelta al juicio del fiscal general, que ya le queda poquito para que le toque declarar a él y luego ya la cosa quede vista para sentencia. Se reanuda el juicio contra el fiscal general del Estado. El protagonista del día ha sido Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados. Su intervención ha sorprendido incluso a los presentes en la sala. Con más de 30 años de experiencia en la abogacía, Eugenio ha asegurado que nunca había visto nada igual y califica de insólita la nota de prensa emitida por la Fiscalía que el fiscal general del Estado reconoció haber escrito. Yo asumo que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable. Relata la gran preocupación que generó la nota dentro del Colegio de Abogados. Le transmito también ese mismo mensaje, la alarma que había generado la nota de la Fiscalía y la hondísima preocupación que existía en el colectivo de la abogacía. Y asegura que rechazó emitir un comunicado conjunto con el fiscal general. El Colegio de Abogados ejerce una de las 6 acusaciones populares en el juicio contra Álvaro García Ortiz. Solicita para él 4 años de cárcel, 3 de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa. El ex subdirector del País declara que tuvo la información un día antes de que llegase a manos del fiscal general. Dice que le llegó la información a través de fuentes solventes de la Fiscalía de Madrid, algo que contrasta con lo declarado por el decano Eugenio Ribón, que ha asegurado que la Fiscalía de Madrid le dijo que la nota no partió de ellos. Mientras tanto, el Gobierno se desvive en defender su inocencia, a pesar de que la Asociación Independiente de Fiscales cree que Sánchez no debió opinar de ello. Ahora Pilar Alegría ha salido en defensa del presidente, niega intromisión y dice que el comentario de Sánchez fue tan solo una opinión. Y entenderán ustedes que, desde luego, el respeto a la justicia, que siempre así lo hemos manifestado, no es contradictorio a manifestar una opinión. Y aunque es la última semana del juicio contra Álvaro García Ortiz, aún quedan 2 sesiones más. En la penúltima jornada está previsto que declare el propio fiscal general. Don Manuel Pino, ¿cómo lo ves? Bueno, pues en primer lugar lo veo mal que el fiscal general del Estado, estando investigado, siga ejerciendo el cargo de fiscal general sentado en el Supremo, acusado de un delito, que lo ha explicado muy bien el decano del Colegio de Abogados, de revelación de secretos profesionales. Usted ha revelado un secreto profesional entre el abogado, cliente y la Fiscalía para llegar a un posible acuerdo al uso en asuntos de delitos fiscales. No es una cosa extraordinaria. Y usted ha revelado ese secreto, ha limitado la defensa del cliente del abogado y además ha impedido el acuerdo, porque ha tenido un interés político manifiesto que era sacar en la plaza pública que era el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esto es en resumen lo que ha pasado. Por mucho que el dibujo que ponga, usted ha borrado los móviles, usted ha hecho una nota de prensa, no sabe por dónde salía, es verdad que las pruebas están borradas, pero hay unos indicios tan contundentes que creo la propia nota oficial que el resultado lo veremos en unos días, que se acabará el juicio esta semana, ¿no? Pero vamos, que haber revelado un secreto profesional, que ha debilitado la defensa, que ha impedido
el acuerdo que podía, debilitarlo. al uso, que no es un acuerdo extraño, Javier, es que en delitos fiscales lo que intentan es recaudar. Y ya la inspección te dice, esto es un delito, como no llegamos a un acuerdo, la fiscalía y tal, y al final se acaba pagando el dinero y acaban reconociendo la pena en acuerdos entre la fiscalía y los profesionales que llevan a la persona que esté investigada o acusada de un fraude fiscal o de un delito fiscal, ¿no? Entonces, claro, aquí se ha montado un circo porque ha entrado la política y han entrado el fiscal general del Estado, nada más y nada menos, a vulnerar el secreto profesional, donde el Colegio de Abogados ha puesto la querella con toda la razón. El decano del Colegio de Abogados ha llegado a decir que la utilización de esas frases literales de los correos privados entre el abogado del contribuyente y la Fiscalía ha fracturado el derecho de defensa. Ese es el tema. Fracturado. Pues muy bien representado me siento como abogado también de mi decano en el Colegio de Abogados de Madrid, y es lo que estaba diciendo el compañero de mesa, ¿no? Es inaudito que en una democracia veamos a un fiscal general del Estado que sigue manteniéndose en el cargo cuando está siendo procesado, pero más grave es que el presidente del Gobierno diga que el fiscal general del Estado ya es inocente, o sea, un presidente del Gobierno que da patadas al Parlamento, puesto que no gobierna con el apoyo del Parlamento, da patadas también al Poder Judicial y el Ejecutivo lo ostenta él, o sea, es los tres poderes en una misma persona. Esto, pues, si no se parece a una dictadura o una autocracia, cuanto menos. Y todo lo que estamos viendo es un despropósito, ¿no? Este señor desde hace mucho tiempo debería haber dimitido por vergüenza torera y sobre todo por respeto a la justicia al cargo que ostenta. Y yo me quedo con dos cosas. Esto ya se barruntaba a venir cuando el presidente del Gobierno decía, el fiscal general del Estado, ¿de quién depende? Pues eso. Y luego lo ha rematado la fiscal superior de Madrid, que decía, oye, ¿has filtrado tú los correos? Y dice, bueno, eso no toca ahora, ya hablaremos de eso en otro momento, ¿no? Y entre eso, el borrado de mensajes, el borrado de emails... que las pruebas no están, las han borrado. Ahora indicios hay para condenarlo y hay muchas condenas que se cierran por indicios, no hace falta... Y además hay precedentes. Ya el propio Tribunal Supremo le dijo que había utilizado desviación de poder en el nombramiento de Dolores Delgado para ser fiscal de sala de lo militar. Y le dijo que ha habido desviación de poder y hay una sentencia que lo dice claramente. Y luego a él se inventaron otra sala para poner otra vez a Dolores Delgado, derechos humanos, no sé cuánto y tal, que es donde está ahora mismo, ¿no? O sea, que es un fiscal que desde que lo nombraron tiene unas conductas que por lo menos son sospechosas. Totalmente. No, que han sido juzgadas. Una juzgada. Y la otra está a punto. Bueno, Emiliano García Paje, ¿no es el valiente de La Mancha? No. Por eso vamos a comentarlo poco, pero el hombre ha dicho alguna cosa interesante. Primero dice que no tiene ninguna sospecha sobre la actuación impecable del Supremo respecto del fiscal general del Estado. Y luego le preguntan qué espera Sánchez para convocar elecciones o algo parecido a eso y dice, mire, si Sánchez no convoca elecciones es porque sabe que las pierde. Creo que el Supremo está haciendo una instrucción, a mi juicio, digo por lo que yo veo jurídicamente, muy impecable. Lo está haciendo muy medida, de hecho incluso con muchas concesiones a la defensa, creo que en prevención de que luego puedan buscarle las vueltas en el Tribunal Constitucional. Digamos que se están... Y todo el arrope político que se le está planteando, yo si quisiera defender al fiscal, no haría una defensa tan enardecida desde el punto de vista político. El principal argumento que se está poniendo de manifiesto ahora mismo para no convocar elecciones es precisamente que se perderían. Yo creo que se perderían además claramente, ¿no? Bueno, como no es el más valiente de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, lo vamos a dejar ahí, en lo dicho, ni siquiera lo vamos a comentar. O si quieres comentarlo muy brevemente. Bueno, muy brevemente. Este señor debería pasar de las palabras a la acción. Claro. Está muy bien dar siempre monsergas o sermones desde la atalaya, pero les recuerdo al señor Paje que tiene diputados en el Congreso que podría ponerlos a funcionar. Él dice que se los metieron en la lista entera desde la Moncloa. Hay que escuchar a todas las partes. Vamos con Ángel Víctor Torres, porque se va a sorprender usted, don Manuel, porque resulta que Canarias es quien más gastó alegremente en momentos de pandemia. Torres le dio 45 millones en contratos a dedo y algunos con fondos de la Unión Europea a 5 empresas que se están investigando ya.
los contratos de emergencia de Canarias, que alcanzaban 160 millones, por lo tanto, pues una buena parte de eso se dio a dedo a quien él quiso. Y a una sola compañía, que es la de Soluciones de Gestión, que ya conocen todos, le dieron 17,6 millones. Durante la pandemia, el Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres al frente, repartió 45 millones de euros a 5 empresas elegidas a dedo. Según publica el diario The Objective, estas empresas que vendían material sanitario recibieron contratos millonarios bajo la contratación de emergencia de la pandemia, que permitió adjudicar compras sin control y en plazos muy reducidos. Estas empresas se encuentran actualmente bajo investigación por presunto fraude y cobro de comisiones irregulares. Una de las empresas seleccionadas a dedo por Ángel Víctor Torres fue la de Víctor de Aldama, Soluciones Gestión. Recibió más de 12 millones de euros, una cantidad financiada en parte con fondos europeos. Pero no solo la empresa de Aldama fue la elegida de forma totalmente arbitraria. Hay 4 más que recibieron cantidades millonarias de fondos europeos por orden del actual ministro de Política Territorial. En todas ellas se repite el mismo patrón, una tramitación de emergencia en la que gran parte de los expedientes presentan anomalías significativas, según la Audiencia de Cuentas Canaria. Ahora la Fiscalía Europea solicita toda la información sobre estos contratos cofinanciados para comprobar si se ajustaron o no al marco comunitario. Mientras el expresidente canario y actual ministro Ángel Víctor Torres asegura que todo dependía del Servicio Canario de Salud y que él no intervino en la selección de las empresas, todas obtuvieron contratos directos y millonarios, porque así consta en la plataforma de contratación del Estado. Antonio José Mesa dice que él no intervino en la contratación, que fue el Servicio Canario de Salud. Él intervenía en que cobraran las empresas que a él le interesaban. ¿Es así que intervenía y de qué forma? Totalmente, incluso en el informe de la UCO dice, oye, que esa persona con la que comí el otro día en el restaurante, que no se preocupe, que va a cobrar. Con lo cual, si eso no es intervenir, yo creo que un político no debe entrar tan en el fondo del asunto, por muy especiales que sean las circunstancias. Un político está para decir, oye, que se traigan mascarillas, oye, que se contrate tal, oye, que tal, pero no entrar en cómo, a quién, cuándo y de qué manera. Y el señor Torres entró. Y lo que estamos viendo es que era una corrupción hecha partido que luego se convierte en una corrupción hecha gobierno. Es una trama criminal y lo resuelven todo en torno a mesas y mantel por delante. A mí esto de los socialistas de mantel me hace mucha gracia porque la alcaldesa de Getafe también llevó la trama corrupta de Santos Cerdán a Getafe a través de las pantallas acústicas de la A42 y todo fue a través de una mesa en un famoso restaurante de Madrid. Es decir, qué obsesión tienen con los restaurantes, qué obsesión tienen con las empresas vinculadas a la trama y cuántas chistorras habrá quedado por el camino que no sepamos. Pino. Bueno, es verdad que la compra de aquellas mascarillas se hizo en un estado de angustia con el COVID y había unos trámites de emergencia que es verdad que aminoraban plazos y controles, pero lo que no eximían era de la solvencia y calidad de las empresas proveedoras y de la calidad de los productos entregados, que no se vieron, y era responsabilidad de los que recibieron esos productos y los que eligieron a esas empresas a dedo de haber visto antes la solvencia y la calidad de eso. Eso no se vio y hay muchas naves llenas de productos comprados o de equipos comprados de aquella fecha que hoy parece que están inservibles. Y respecto al ministro, el ministro tiene audios en los informes de la UCO, donde él personalmente interviene en el pago de una de las empresas estas que están en danza y dice que si no, que vuela la responsable financiera, que ya le ha dicho que te lo va a resolver y si no, esta va a volar. Te vas a la calle. Si no va a volar, como no pague esto ya, ¿no? Sí, y luego productos de los que compraron y a las empresas que le pagaron parece que están inservibles. Y eso creo que es una grave responsabilidad. Y negociaciones que él potenció para comprarles test de antígenos, que era otra de las variables que llevaban como compañía del negocio, pero no de la sanidad. Bueno, me ha llamado mucho la atención hoy conocer que Ábalos y Koldo, ambos dos, retan al PSOE a que haga públicos todos los pagos en efectivo, sin excepción, desde 2017. ¿Deben querer poner a alguien colorado? Eso es lo que yo me temo de todo esto. El PP ya lo pidió en el Supremo, que ordenase al partido entregar este listado, pero el juez lo rechazó. Ahora son estos dos, el exsecretario de organización Ábalos y su
compinche Coldo los que le dicen al PSOE: traiga usted para acá la lista que la queremos ver. Sabe uno como otro, saben el dinero que entró allí, la procedencia del dinero, el reparto del dinero y a quién se le dio. Y esto, pues a lo mejor es una forma más de conseguir otros acuerdos, de que le ayuden al pago de los gastos judiciales o de alguna solución que quieren encontrar en el PSOE. Pero esto es una amenaza a navegantes a sabiendas de que el dinero que entró allí y se repartió, pues hay alguien que le puede molestar si aparece en la lista de destinatarios. Sobre todo porque ha dicho, dice, sin excepción, ¿no? Que se conozcan todos esos claro, pagos. claro. Sin excepción, falta que haga uno así con el dedo, ¿no? El number one, el número claro, que le puede molestar estar en la lista. Y ¿no? sobre todo que cuando viene a decir, o lo dices tú o lo cuento yo, ¿no? Tú verás, ¿no? Tú verás si van en serio lo pueden contar ellos, que estaremos igual de receptivos. Por cierto, el juez Peinado. No es la primera vez que lo hace, convocar a alguien en fin de semana, supongo que los días que tiene guardia en el juzgado. Y me parece justo, porque este señor no está eximido del trabajo de su juzgado y sigue atendiendo casos de chorizos, de robos, de lo que sea. Bueno, pues él debe tener guardia este fin de semana y ha decidido convocar el domingo para que declare a la jefa de Cristina Álvarez, la asesora especial de Begoña Gómez en Moncloa. La jefa es esta señora que veis ahí, que se llama Judith González y ha sido convocada, es secretaria general de Presidencia, y ya veremos qué pasa el domingo después de que preste declaración. Pero no me extrañaría que si nadie se da por enterado de quién hizo el contrato a Cristina Álvarez en Moncloa, su jefa directa sea pues, un camino para llegar al que fuera. No sé si fue ella. A lo mejor fue ella y ahí se termina todo. Si lo reconoce, pero claro, le caerá una imputación de libro. Y si la deja pasar y señala para arriba, pues al final llegaremos a lo que a mí me parece obvio, que fue el jefe, que estaba por encima de esta señora. Pero bueno, eso lo dejamos en manos de Peinado, que, en fin, ha demostrado hasta ahora tener agallas más que sobradas. Nos vamos a ir a publicidad. Enseguida estamos de vuelta en 2 minutos. Ya estamos aquí de vuelta y para sorpresa de aquí del caballero Mesa, seguimos con asuntos y casos de corrupción que tienen que ver con este gobierno. Ahora vamos a hablar de la vocera espía Leire Díez, porque lo de Fontanero es un pobrecito que culpa tienen de ellos, si acaso, pues de llegar tarde a alguna reparación, pero no de que les digan que esta es fontanera. Como yo no tengo la culpa de que digan que es periodista, una señora que se ocupa así de los temas y de las cosas. Resulta que ella efectivamente trató de invalidar todos los audios del caso Ábalos, de lo cual se queja Ábalos y Coldo, que han pedido ser parte en este asunto que lleva un juzgado ordinario en Madrid. Y la fontanera, además de eso, le confesó a un guardia civil que trabajaba para la trama y cobraba de la trama, se apellida Villalba, que era clave truncar la cadena de custodia del material incautado a los dispositivos de Coldo. ¿Y qué más? Pues ella alardeó de tener material de un prostíbulo para hundir a mandos de la UCO. Ella se fue a la redacción del Español para que todos allí pudieran ver un vídeo sexual del fiscal José Grinda. Y yo no sé cuántas las cosas. Ya está bien lo de esta señora, que, en fin, que cómo se pasan los días y los años algunos revolviendo en la mierda. Vamos a verlo. El PSOE habría intentado tumbar el proceso judicial del caso Ábalos, invalidando la cadena de custodia de las pruebas que la UCO obtuvo de los móviles del exministro y su asesor, Koldo García. Especial relevancia tienen los 23 teléfonos incautados a Koldo, un tesoro para los investigadores y a la vez el mayor quebradero de cabeza para las defensas. Según fuentes de la investigación, la estrategia pasaba por invalidar esas pruebas. Así lo habría confesado Leire Díez, quien reveló al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que la clave para anular el juicio era precisamente destruir la validez de esa cadena de custodia. Pero el plan se torció. Villalba grabó la conversación y alertó a sus superiores. En esas notas, el comandante detalla cómo Díez insistía una y otra vez en que el PSOE intentaría frenar el proceso por todos los medios. Pero esta no fue la primera reunión entre Villalba y la espía del PSOE. En otra, que tuvo lugar en octubre de 2023, Díez presumió ante el comandante tener material sensible y comprometedor de un prostíbulo que podría hacer caer a mandos de la UCO. El prostíbulo es el Club d'Ángelos situado en el Paseo de la Castellana de Madrid
y es precisamente uno de los establecimientos de Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez. Lo que pretendía Díez era utilizar el material para desprestigiar, señalar y golpear la credibilidad de quienes dirigen investigaciones contra miembros del entorno del presidente. El PSOE también se empeñó en destruir al magistrado Manuel Marchena. Las cloacas del partido, como Leire Díez, elaboraron dosieres en los que se afirmaba que Marchena había tenido vinculación con el comisario José Manuel Villarejo para arrojar dudas sobre su honradez y cuestionar sus resoluciones. Unas maniobras que investiga en estos momentos el juez Arturo Zamarriego. Los últimos en declarar ante el magistrado han sido 2 subdirectores del Español, que han confirmado que la propia Leire Díez exhibió en la redacción de dicho periódico un vídeo sexual del fiscal José Grinda. La espía del PSOE volverá a declarar como investigada el próximo 17 de noviembre. Yo estoy seguro que si la oyeron explicarse en aquella rueda de prensa patética que hizo en un hotel madrileño, pues tendrán la idea, que yo también la he tenido, de que pues, esta señora es un desastre, se mire por donde se mire, y lo pones como al baño María, a ver en qué queda la cosa. Pero alguien que tiene las cintas sexuales de un fiscal de anticorrupción, que tiene grabaciones de un prostíbulo de gente de la UCO tal cual, que se mueve con esa, digamos, capacidad decisoria, que le dice a un tío en Dubái, no te preocupes, que yo te mando un fiscal para que te eche una mano y te arregle lo tuyo, un empresario vasco que está fugado allí. Bueno, pues eso no es por casualidad y desde luego no depende de que a ustedes y a mí nos pueda parecer garrula. Es otra cosa. Es otra cosa. De hecho, estoy por creerme lo que ella misma le confiesa al fiscal Estampa, que es la que el PSOE ha puesto allí para investigar de dónde salen las cosas. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. ¿De qué? ¿Detrás de qué? De todas las cosas que se estaban viendo en las que después de ver toda la documentación que veía, yo veía irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales, irregularidades en las acciones de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban. Don Manuel Pino, ¿tú por qué versión te inclinas? Yo me inclino por la versión de que esta chica que ha estado en la nómina del PSOE mucho tiempo, incluido Correos como empresa pública, que estuvo encargada del voto por correo en un tiempo, que dice que ya lleva el voto por correo, que viene del PSOE de Cantabria, pues esta chica después de irse de Correos de algún sitio está viviendo y ella tenía una magnífica relación con Santos Cerdán. Yo creo que esta chica tenía misiones especiales porque tenía unas habilidades, aunque se haya disfrazado de periodista de investigación, no se le conoce un artículo, no se le conoce una función periodística y ha estado en este enredo con el otro empresario buscando en los fondos de Villarejo, en las grabaciones de Villarejo, en todo para ayudar al PSOE en los procesos que tiene en curso y además se ha presentado como si tuviera un poder delegado con la fuerza de llegar a la Fiscalía o de comprometer hasta la Fiscalía, diciendo eso te lo arreglo yo con la Fiscalía, en reuniones que han grabado en despachos de abogados. Y el propio Estampa y a Grinda les promete a uno un destino que buscaba en el exterior mi mano y tal, o sea, al otro volver a Fiscalía Anticorrupción. Que iba investida de un poder que a alguien se le había delegado, o está pirada, vamos, algo pasa aquí. Lisa, ¿tú por qué te inclinas? Yo me inclino porque esta señora, si no fuese por la gravedad del asunto, pues parecería dibujada por Ibáñez en algún TVO, ¿no?, de Mortadelo y Filemón. Pero, claro, la cuestión no es de broma. Estamos viendo las cloacas del Estado, estamos viendo las cloacas de este gobierno, estamos viendo las cloacas emponzoñadas de fango y de basura. De discreta no tiene nada esta señora. Más bien burda y, como bien decías, garrula. Y es un personaje siniestro que además es bastante torpe, pero también pienso, oye, si alguien brillante o alguien que no estaría a estos menesteres, ¿no? Estaría a lo mejor ocupando otro tipo de posición en la vida o opositando para ser un magistrado de reconocido prestigio o un buen periodista. Pero claro, ¿quién se va a prestar a hacer lo que la señora Leire Díez se ha prestado a hacer? Pues gente, lo siento mucho, de una escasa bajeza moral, intelectual y de prudencia
Y no son los más listos de la clase, los no que son le los han más listos de la encargado a clase, esta mujer que haga estas labores. Entonces, lo que también me llama la atención es que, oye, si tú mandas a este personaje a hacer determinados trabajos tan delicados y nada más y nada menos como que aparentar una cierta autoridad para amedrentar a terceros, ¿quién mandata a esta mujer? Y si todavía parece apuntar que es el número uno y el jefe de todo, porque, hombre, este señor no creo que no esté enterado de que esta señora estaba siendo enviada a todos esos menesteres. O sea, también describe mucho cómo es el señor el número uno, ¿no? ¿Os acordáis de aquello que decía, lo quiero muerto, al jefe de la UCO lo quiero muerto, no me paséis historia, esta es la que me interesa? Y además llevó un pendrive al PSOE con todas las investigaciones y con todo, y se lo entregó a Santos Cerdá. Pues haberlo llevado a la Guardia Santos Cerdá. Claro. Le entregaron un pendrive que tardaron 4 o 5 días en entregarlo a la justicia, ¿no? Ese pendrive, ¿no? Los servicios jurídicos del PSOE. Pero ella llegó con el pendrive que dice que tenía que recopilar las pruebas que comprometían. Ha hecho una labor de investigación con el otro empresario, Dosel, y siguen en ello, y el Dosel que la defendió en la rueda de prensa cuando le quería pegar esta Aldama, ¿no? Bueno, cuando la delató a Aldama, digo, esto es una impostora, tú es mentira y tal, y le quiso casi pegar Dosel al propio Aldama en esa rueda de prensa de escopeta nacional que montaron. Me la acabas de quitar de la boca, digo, esto lo vemos en una película o en una serie y decimos, madre mía, cómo se ha pasado el autor. Ni Almodóvar. Una cosa de verdad, de esta, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a juicio de Badajoz. Seguimos mesa con asuntos de estos que te gustan a ti, de corrupción socialista. Ahora han recurrido, esta es la última bala, la bala de plata, del hermano músico de la Diputación de Badajoz. Vamos a llamar a 10 testigos, entre abogados, periodistas, no sé cuántas las cosas, para ver si repreguntándoles ya el día del juicio, el día final, pues obtenemos que alguno pues, se retracte o explique alguna cosa que no explicó. En fin, eso a mí se me ocurre que es lo último que uno, la bala de plata que tira uno cuando ya está desesperado y se ve condenado por el juzgado después de una brillante investigación de la juez Beatriz Viedma. La segunda semana de febrero, del 9 al 14, se celebrará el juicio contra el hermano del presidente por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La causa está relacionada con su contratación a dedo y la creación de un puesto a medida para él en la Diputación de Badajoz. Para este juicio, David Sánchez ha diseñado una estrategia de defensa con 10 testigos y 3 peritos a los que su abogado Emilio Cortés pretende interrogar. Su objetivo, desmontar el relato de la juez de Badajoz, Beatriz Viedma, quien le ha enviado a juicio. ¿Cómo lo pretenden hacer? La idea será someter a estos testigos a contradicciones y anular así la interpretación que hizo la juez de sus declaraciones durante la instrucción. Entre los testigos figuran responsables de los conservatorios de Badajoz que pusieron en duda la necesidad de crear esa plaza y contaron también que nadie cubrió el puesto de David Sánchez cuando se fue de excedencia o la vez que estuvo de baja por paternidad. Testimonios que alimentaron aún más las sospechas de que el cargo se diseñó a medida para el hermano del presidente. Los escándalos en torno a él se han sucedido en los últimos meses, que si abandonó la caravana en Moncloa, que si su esposa usaba el vehículo medicalizado del presidente o que si se ocultó en la Moncloa para no tributar en Portugal. Sobre este último asunto, el Partido Popular registró en el Senado 13 preguntas al Gobierno y así lo ha zanjado con una sola frase: el Gobierno no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas, una afirmación que curiosamente no se cumple cuando el asunto sí resulta favorable. Muchas gracias, Marina Neila. Don Manuel. El asunto no tiene un pase, Javier. Ha habido hasta profesionales que se interesaron en el concurso y han dicho que prácticamente que eso estaba ya designado, que ya sabía que iba a venir. Coincide con el ascenso de Gallardo, que era el presidente de la Diputación, y luego lo asciende al secretario general. No sabía dónde tenía el puesto de trabajo, lo ha dicho él en sede judicial, y ha estado cobrando mucho tiempo sin comparecer y sin hacer los deberes para esto, pero es que además lo agrava yéndose a vivir a Elvas, para que la fiscalidad sea en Portugal. O sea que todo eso también otro episodio para Berlanga y para hacer una buena película, porque el tema no tiene un pase, vamos.
Yo creo que no hay estrategia que le salve, ¿no? Ni 10 testigos ni 100. O sea, lo que acabas de decir, un señor que no sabe ni dónde tenía que ir a prestar sus servicios, oye, pues deja mucho que decir. Y luego parece una contradicción. Algunos de estos testigos sirvieron, ¿no?, como a la magistrada para apuntalar su acusación contra el hermanísimo. Una de ellas, de las trabajadoras, decía que por allí no se le conocía, que no iba a trabajar, o un diputado de Podemos que también denunció casos de enchufismo en 2017. Bueno, pues no sé muy bien qué estrategia están llevando. Me pareció muy errático, por cierto, el día que declaró en instrucción, porque oye, ni se lo preparó con su abogado. Es decir, oiga, ¿usted dónde trabaja? No sé, ¿qué hace allí? ¿A qué se dedica la Oficina de Artes Escénicas? Claro, son preguntas de manual de la ADC que tampoco ¿cuál es el equipo? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Qué tal? Y esta lista de testigos, espérate que igual se la facilita también el mismo partido, algunos de los testigos que van a proponer, ¿eh? Ya veremos, ¿verdad? Bueno, hoy Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat de Valencia, y acudía a la comisión que investiga lo de la Dana de forma voluntaria, lo ha pedido él. ¿Qué ha dicho al llegar a ese sitio? Ha dicho pues que a lo mejor no le llamaron porque su presencia en el centro de emergencias pues bien poco podía aportar. ¿Y qué más ha dicho? Pues ha dicho que hay un linchamiento, que si él lo sabe, si lo hubiera sabido antes, que ha comprometido a esta periodista llamada Vilaplana. Vamos a escucharle. Señorías, he reconocido errores y desde luego huelga decir que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora y la magnitud y dimensión de la tragedia, mi agenda para ese día hubiera sido distinta. Una comida en la que ustedes han pasado un año diciendo que estaba incomunicado y con el móvil apagado. Una comida con una profesional a la que están intentando arruinarle la vida por haber tenido la pésima suerte de recibir una oferta el peor día de nuestra historia. Esa comida fue un encuentro profesional con una profesional. Una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación. Una emergencia que hasta bien entrada la tarde creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la Ribera, y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba. Bueno, como dice él mismo, es verdad, y creo que tiene razón, que su dimisión les parece insuficiente para los que han querido acabar con el gobierno del PP en Valencia, ¿no? Eso. Así es, bueno, es muy triste todo, ¿no? Y yo, a diferencia del Partido Socialista, que es quien parece que ha encontrado en el señor Mazón y en la cuestión de la Dana de Valencia, pues como un salvavidas al que aferrarse para tapar sus casos de corrupción, pues es que el Partido Popular, allí donde ha visto que no ha estado a la altura de las circunstancias, pues aplica la responsabilidad, el señor Mazón ha dimitido, a diferencia del Gobierno. Pero de ahí a la utilización burda que también se está llegando a ocurrir de esa manipulación de las víctimas, es bastante asqueroso por parte del Gobierno. Y lo quiero recordar, pues en el 11M hicieron lo mismo. En cuántas tragedias el Partido Socialista ha aprovechado, ¿no?, la tristeza humana para arrimar el ascua a su sardina. Y en ese sentido, pues hombre, el señor Mazón ha dimitido. Es verdad que no estuvo de lo más acertado ese día, pero también es verdad que ya ha depurado responsabilidades y que ahora de lo que estamos hablando es de un nuevo futuro, de trabajar para la reconstrucción, sí, que las ayudas de la Generalitat Valenciana sí están llegando a diferencia de las ayudas del Gobierno de España, y que hoy escuchaba a Esperanza Aguirre decir, y que es verdad, que si vuelve a haber otra Dana, vuelve a haber otra riada, ocurriría lo mismo, porque no se ha hecho ni una sola obra de infraestructura hidrológica en la cuenca hidrográfica, con lo cual, oiga, ¿qué está haciendo el Gobierno de España nada más que dedicar todos sus esfuerzos a machacar a este hombre en la plaza pública y después intentar sacar tajada política de todo esto? Bueno, tú sabes ya, Javier, mi opinión sobre este tema. Ha tenido comportamiento torpe y seguramente ha tardado mucho en dimitir y ha cometido errores Mazón en el tema este. Pero es un tema de un fenómeno de la naturaleza que tiene una cadena de responsables, y en ese relato de responsabilidades el PSOE lo ha ganado, porque ahí ni la Confederación Hidrográfica
ha advertido de que no tenía las alarmas puestas y funcionando en el coto. Ni el Ministerio de Medio Ambiente, responsable de esto, Teresa Rivera, que tampoco estaba presente en España, estaba en su campaña personal para los cargos de la Comunidad Europea, tampoco ha dado la cara en esto ni ha visitado Valencia. Tenemos ahí la delegación del Gobierno, tenemos ahí la AEMET, que tenía que prever esto como se prevén los huracanes en Miami o en las zonas de huracanes, se prevé con tiempo y la gente se prepara. Aquí ha habido una situación muy grave con este fenómeno de la naturaleza, una gran desgracia, y lo que es injusto es que a este presidente que acaba de dimitir, por su torpeza, seguramente de no cambiar la agenda y tal y que cual, le atribuya como asesino a voces que está diciendo la izquierda en la calle en Valencia. ¿Todo por qué? Porque perdieron el poder. Y entonces pues quieren recuperar el poder con esta desgracia, porque han hecho política desde el primer día el Partido Socialista Obrero Español. Cuando Sánchez, cuando ha tenido que dar la cara, lo que hizo fue salir corriendo de la desgracia. Tienes toda la razón. Pero el relato lo hagan al PSOE. El relato no ha sabido ponerlo en escena al Partido Popular. Es verdad, pero el Partido Popular le ha dejado solo durante un año, porque no ha buscado a la AEMET, el Ministerio de Transición, por eso te digo que ha perdido. La Confederación Hidrográfica de Júcar, no han ido a por ellos. El Ministerio, la falta de obras, los permisos para hacer esas casas en zonas inundables, porque ahí había un montón de cosas que no se han hecho, no solamente en la comida del restaurante, en el Ventorro, con una señorita periodista bastante guapa y decir que por eso es un asesino, porque se tardó en la comida una hora más, una hora menos. Mal hecho, porque tenía que haberla suspendido la agenda, pero no puede ser el asesino en un fenómeno de la naturaleza tan grave como el que nos visitó. Y sobre todo que lo que dijo, yo me quedo con las últimas palabras de Mazón el día que presentó su dimisión, diciendo una cosa es que yo no haya estado a la altura de las circunstancias, porque fueron unas circunstancias sobrevenidas y bueno, que desbordaron toda previsión, y otra cosa es ser mala persona. Hay que recordar que el señor presidente del Gobierno, días después, por eso cuando fue a Valencia tuvo que salir corriendo, como el galgo de Paiporta, que le acuñaron el nombre después, porque días después todavía seguía sin estar por allí la ayuda del ejército. Y hombre, la famosa frase de si quieren ayuda que la pidan, usted está viendo a alguien que se está ahogando y no coge el salvavidas y se lo tira por una cuestión de humanidad. Hombre, yo creo que si hay que depurar responsabilidades, como ha hecho el señor Mazón, que nos parece correcto y adecuado, tendrían que empezar también desde la ministra de Transición Ecológica hasta el presidente del Gobierno. Pero se tenía que haber pedido la emergencia nacional en el minuto cero. Por supuesto. Y Génova tenía que haber dicho, aquí hay que pedir inmediatamente la emergencia nacional. ¿Y quién la ha llevado por no hacerlo a los tribunales? Nadie, ¿no? Bien. Vamos con el sustituto. El sustituto de Carlos Mazón ya se ha decidido hoy, lo ha decidido Feijóo, lo han comunicado oficialmente, es Juan Fran Pérez Llorca. Es empresario, es alcalde de la localidad alicantina de Finestrat, diputado en las Cortes de Valencia, secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y el negociador de los acuerdos que permitieron pues, la llegada al cargo de Mazón, los acuerdos con Vox, y también de los acuerdos que permitieron que Vox les diera ok para lo que son los presupuestos valencianos, porque es que eso era lo más difícil de conseguir. Luego aguantar ya ha dependido de él y no ha aguantado. El funeral de las víctimas debidamente organizado, como era absolutamente previsible. Es que no conocéis a la izquierda en Valencia. En Valencia y en toda España, pero en Valencia es singularmente particular. Bueno, pues nada, a ver si este chico se sale del lío en el que está. Y el chico no se ha salido del lío en el que está, cada vez da una versión de la famosa comida. La famosa comida, pues cuando te han pillado, cuenta las cosas y explícalas y acaba con esto. No les dejan ni un resquicio de duda, a menudo son. Bueno, ¿qué os parece? ¿Tú le conoces a este hombre? No tengo el gusto, pero bueno, lo que sí me tranquiliza es saber que cuenta con el apoyo de los 3 territorios en la Comunidad Valenciana, ¿no? De las 3 provincias, los 3 presidentes provinciales y con el, pues el visto bueno también del presidente nacional de Alberto Núñez Feijóo. Tiene un hándicap, lo digo porque ya veis quiénes están enfrente. El hándicap es que ha sido la mano derecha de Mazón. Y eso le va a pesar en contra, no le van a dar ni los 100 días de cortesía si es que llega a ser, sin elecciones, el nuevo sustituto de Mazón.
Bueno, yo creo que va a ser un presidente a lo que dura la legislatura. Vamos a ver también el visto bueno de Vox, que todavía no está puesto en escena, y lo que va a pedir Vox para investirlo en las Cortes Valencianas como nuevo presidente, porque no se ha pronunciado todavía Vox. Parece que se llevan con él los acuerdos, pero todavía no ha dicho nada, ni las peticiones de Vox, porque sin Vox no va a haber investidura del nuevo presidente. Eso lo tenemos, obviamente, lo tenemos claro. Y luego, pues respecto al PP en Valencia, pues hombre, tuvieron gestos que parece que no andan bien con la dirección nacional, porque se reunieron los presidentes en Valencia y decidieron, sin contar con Génova 13, quién va a ser el presidente y el que va a liderar el partido, descansando en el actual presidente de la Diputación de Valencia. Dijeron que esa era la persona de consenso y que esa era tal, un poco cuestionando la alcaldesa de Valencia, que parece que era la preferida, por lo menos por lo que se han pronunciado, la preferida de Génova. O sea que ahí parece que hay un mal de fondo que esperemos que eso se resuelva cuanto antes y que no salga a la luz pública esas diferencias que hay entre Génova y el PP de la Comunidad Valenciana. Bueno, ahora conocido el sustituto, se abre un periodo de 2 meses de negociaciones, de hablar unos y otros para ver si es posible pues, que le vote Vox en la investidura y que sustituya a Mazón. Caso contrario, transcurridos esos 2 meses, disolución automática y convocatoria electoral. Y ya veremos a dónde nos lleva todo esto. A mí todo esto me lleva a contarles que Vox precisamente ha designado a su candidato para las elecciones en Extremadura, es así que tiene fecha, 21 de diciembre. Se trata de Óscar Fernández, que es presidente de Vox en Cáceres, portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura y profesionalmente gerente y empresario. Ese es su perfil. Aquí hay que señalar que Vox ha cambiado al candidato. Ha cambiado el candidato, el anterior era Pelayo y no tenía una especial buena relación con Guardiola. Veremos a ver qué pasa con Óscar Fernández, qué talla da este nuevo candidato en las elecciones del 21 de diciembre y cómo va la cosa posterior. Fundamentalmente ya saben que pues, aquí una cosa será si María Guardiola saca mayoría absoluta, que en las encuestas no se la da ninguna, o si precisa del apoyo parlamentario de Vox, en cuyo caso se volverá a repetir aquel episodio ya conocido de las negociaciones, autonomía por autonomía. Javier, el tema está en que desde que se constituyó el gobierno de Extremadura, con las diferencias que había entre Vox y la actual presidenta de Extremadura, pues al final aquello no ha ido bien, porque ha habido mucha diferencia, incluso esta convocatoria electoral se provoca porque no la aprueban los presupuestos. O sea, no ha habido unas relaciones de gobernanza amables, ha habido al contrario, ¿no? Y ahora dejarla sin presupuesto, pues es lo que ha desembocado en esta convocatoria. O sea que ahí tenía que tomar nota también Vox, que por ese camino va mal. La alternativa ahora mismo es sacar a Sánchez. Y es el objetivo tiene que ser, pero es que tienen que las relaciones entre Vox y el PP tienen que mejorar. No puede ser que Vox pretenda expulsar de la vida política al PP y ocupar su sitio, como le pasó a Albert Rivera, porque entonces esto va a ir mal y vamos a tener convocatorias electorales. Bueno, María Guardiola en eso, tela marinera. Bueno, pero se la ha jugado, pero Javier, se la ha jugado. Usted no me convoca en presupuesto, yo disuelvo y convoco elecciones. Y si me votan, sigo, y si no, me voy a mi casa. Sí. Pues eso es lo que hay que hacer. Eso está claro, y si no, podría haber hecho como Sánchez, ¿no? Aferrarse al sillón y gobernar sin parlamento y sin presupuesto, y sin embargo tiene esa alta responsabilidad de dar la voz a los ciudadanos. Y yo también, en ese caso, creo que la presidenta Guardiola está cambiando para bien Extremadura, como ha pasado en Andalucía con Juanma Moreno, después de décadas de socialismo que han empobrecido estas regiones, y también apelo a que, bueno, a que gane sin mayoría, pero también recordar a Vox que, hombre, hay que estar en las instituciones y gobernar, hay que mojarse y no salirse de los gobiernos como en Castilla y León, que si no, porque se convierte en un partido que desde la barrera puede decir lo que quiera, pero hay que mojarse y hay que gobernar. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su interés y su paciencia, pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, le ha dado un giro bastante importante al juicio del fiscal general del Estado. Dice el máximo responsable del Colegio de Abogados de Madrid, el impulsor de la querella contra el fiscal general del Estado, algo elemental. Dice que la esencia, el porqué de la querella contra Álvaro García Ortiz fue la propia nota de prensa de la Fiscalía que García Ortiz reivindicó como propia. La razón es que en esa nota ya figuraban elementos literales de la correspondencia privada y secreta entre los abogados del contribuyente González Amador y la Fiscalía. En la nota oficial, según Ribón, lo que se produce es que la Fiscalía fractura el derecho de defensa del pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz declara mañana y hasta 2 asociaciones de fiscales creen que la defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su inocencia podría condicionar la actuación del Tribunal Supremo. Hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido que las opiniones no están reñidas con una defensa de los jueces, con una defensa de la independencia judicial. Pilar Alegría defiende, tal y como hizo el presidente del Gobierno, que después del juicio, después de las declaraciones del testigo, queda clara más si cabe la inocencia de Álvaro García Ortiz. El presidente no dijo nada que no haya ya verbalizado en otras ocasiones. Entenderán ustedes que, desde luego, el respeto a la justicia, que siempre así lo hemos manifestado, no es contradictorio a manifestar una opinión. Y ya que me preguntan, lo que hemos visto y lo que hemos conocido hasta el día de hoy del juicio, no se han establecido, no se han planteado por ahora ninguna prueba contra el fiscal. Y cuarta sesión hoy del juicio al fiscal general del Estado, que ha estado marcada por las declaraciones del abogado decano de Madrid, de Eugenio Ribón, que desde luego no han dejado indemne al fiscal general del Estado. Él ha puesto el acento en la publicación por parte de la Fiscalía de una nota de prensa en la que aparecían entrecomillados del correo de la defensa de González Amador. Él insiste en que eso es lo importante y no tanto si García Ortiz filtró o no a los periodistas esa información. Ribón ha declarado la gravedad y el carácter insólito de este comunicado, insistiendo en que algunos detalles no eran necesarios. Por este motivo, emprendió acciones legales tras no llegar a un acuerdo con García Ortiz. Se reanuda el juicio contra el fiscal general del Estado. El protagonista del día ha sido Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados. Su intervención ha sorprendido incluso a los presentes en la sala. Con más de 30 años de experiencia en la abogacía, Eugenio ha asegurado que nunca había visto nada igual y califica de insólita la nota de prensa emitida por la Fiscalía que el fiscal general del Estado reconoció haber escrito. Yo asumo que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable. Relata la gran preocupación que generó la nota dentro del Colegio de Abogados. Le transmito también ese mismo mensaje, la alarma que había generado la nota de la Fiscalía y la hondísima preocupación que existía en el colectivo de la abogacía. Y asegura que rechazó emitir un comunicado conjunto con el fiscal general. El Colegio de Abogados ejerce una de las 6 acusaciones populares en el juicio contra Álvaro García Ortiz. Solicita para él 4 años de cárcel, 3 de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa. El exsubdirector del País declara que tuvo la información un día antes de que llegase a manos del fiscal general. Dice que le llegó la información a través de fuentes solventes de la Fiscalía de Madrid, algo que contrasta con lo declarado por el decano Eugenio Ribón, que ha asegurado que la Fiscalía de Madrid le dijo que la nota no partió de ellos. Mientras tanto, el Gobierno se desvive en defender su inocencia, a pesar de que la Asociación Independiente de Fiscales cree que Sánchez no debió opinar de ello. Ahora Pilar Alegría ha salido en defensa del presidente, niega intromisión y dice que el comentario de Sánchez fue tan solo una opinión. Y entenderán ustedes que, desde luego, el respeto a la justicia, que siempre así lo hemos manifestado, no es contradictorio a manifestar una opinión. Y aunque es la última semana del juicio contra Álvaro García Ortiz, aún quedan 2 sesiones más. En la penúltima jornada está previsto que declare el propio fiscal general. Hoy hemos visto cómo se recentraba el juicio del fiscal general del Estado.
Mientras todos los esfuerzos del gobierno eran llevar a periodistas de medios de izquierda, de medios afines, para que declarasen que no, yo también conocía este asunto, desde una semana antes, cuando les preguntaban, ¿y quién se lo filtró? No, esto es secreto periodístico. ¿Y por qué no lo publicaron? Bueno, ahí no da ni explicación. En ello insistía, por ejemplo, hoy mismo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Sin embargo, en el Supremo ha sido el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que es el principal denunciante de los hechos que afectan al fiscal general, pues el que ha dicho que ellos, el colegio, emprendió la querella no por las filtraciones, sino por la propia nota oficial de la Fiscalía, esa que Álvaro García Ortiz reconoce como propia. Según el decano Eugenio Ribón, la nota reproduce en entera literalidad fragmentos de los correos que debieran defenderse como privados entre los abogados de Alberto González Amador y la Fiscalía. Y eso no se puede hacer en ninguno de los casos, de la Fiscalía del jefe al último. Nunca he visto nada igual, dice Ribón. El decano añade que en su opinión se podía haber desmentido cualquier información periodística sin revelar secretos confidenciales de la relación entre el abogado del pareja de Ayuso y la Fiscalía. Ese es el meollo de la cuestión. Eso es lo que seguro no ha pasado desapercibido al tribunal. Además, hemos podido saber que la Fiscalía de Madrid le dijo al decano de los abogados que la nota no partió de ellos. Es más, la fiscal jefe de Madrid le dijo al jefe de los abogados, al decano de los abogados, que ella se sentía como un sándwich por las presiones de arriba y por las presiones de abajo. ¿Presiones? ¿Qué presiones y por qué? Por otra parte, la Asociación Independiente de Fiscales afirma que Pedro Sánchez no tuvo que opinar sobre si ahora la marcha de juicio y lo que oye y lo que ve en ese juicio le alimentan la creencia de que es inocente el fiscal general del Estado, porque con ello, es evidente, se condiciona a los magistrados que tienen que decidir esa cuestión. Y el Partido Socialista trató de anular el caso Koldo, invalidando las pruebas que fueron incautadas en el teléfono de Koldo García. La encargada de hacerlo presuntamente era Leire Díez, que se puso en contacto con el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba. Este denunció los hechos y la operación se frustró. Hoy ha seguido ese juicio a la presunta fontanera del PSOE, en el que han declarado dos periodistas que aseguran que Díez les ofreció información de carácter íntimo del fiscal José Grinda. Díez, a su mismo, también trató de manchar la carrera de Manuel Marchena, tratando de vincularle con el comisario Villarejo. El PSOE habría intentado tumbar el proceso judicial del caso Ábalos, invalidando la cadena de custodia de las pruebas que la UCO obtuvo de los móviles del exministro y su asesor, Koldo García. Especial relevancia tienen los 23 teléfonos incautados a Koldo, un tesoro para los investigadores y a la vez el mayor quebradero de cabeza para las defensas. Según fuentes de la investigación, la estrategia pasaba por invalidar esas pruebas. Así lo habría confesado Leire Díez, quien reveló al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que la clave para anular el juicio era precisamente destruir la validez de esa cadena de custodia. Pero el plan se torció. Villalba grabó la conversación y alertó a sus superiores. En esas notas, el comandante detalla cómo Díez insistía una y otra vez en que el PSOE intentaría frenar el proceso por todos los medios. Pero esta no fue la primera reunión entre Villalba y la espía del PSOE. En otra, que tuvo lugar en octubre de 2023, Díez presumió ante el comandante tener material sensible y comprometedor de un prostíbulo que podría hacer caer a mandos de la UCO. El prostíbulo es el Club d'Ángelos situado en el Paseo de la Castellana de Madrid y es precisamente uno de los establecimientos de Sabiniano Gómez, el suegro de Sánchez. Lo que pretendía Díez era utilizar el material para desprestigiar, señalar y golpear la credibilidad de quienes dirigen investigaciones contra miembros del entorno del presidente. El PSOE también se empeñó en destruir al magistrado Manuel Marchena. Las cloacas del partido, como Leire Díez, elaboraron dosieres en los que se afirmaba que Marchena había tenido vinculación con el comisario José Manuel Villarejo para arrojar dudas sobre su honradez y cuestionar sus resoluciones. Unas maniobras que investiga en estos momentos el juez Arturo Zamarriego.
Los últimos en declarar ante el magistrado han sido 2 subdirectores del Español, que han confirmado que la propia Leire Díez exhibió en la redacción de dicho periódico un vídeo sexual del fiscal José Grinda. La espía del PSOE volverá a declarar como investigada el próximo 17 de noviembre. Y hoy varios medios de comunicación se hacen eco de los audios de la reunión entre Leire Díez y otro fiscal, en este caso el fiscal Estampa, el pasado mes de mayo. El objetivo de esa reunión en un principio era trasladarle sus disculpas por su salida forzosa de anticorrupción, pero lo que le inquirieron en el momento de la reunión fue información sensible sobre varios fiscales y jueces. El motivo, la justificación, era anular o denunciar investigaciones supuestamente irregulares. En este audio que van a escuchar, Leire Díez asegura que ella está trabajando por órdenes del Partido Socialista. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí. Digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. De todas las cosas que se estaban viendo, en las que después de ver toda la documentación que veía, yo veía irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales, irregularidades en las acciones de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban. Y en el caso Begoña Gómez también hay novedades hoy, porque el juez que lo instruye, el magistrado Juan Carlos Peinado, ha decidido citar para el domingo la declaración de la secretaria general de Presidencia en Moncloa, la jefe directa de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, que se llama, la que está citada el domingo, se llama Judith Alexandra González. No es la primera vez que Peinado cita a los relevantes de esta causa el sábado o el domingo, que son los días en los que el magistrado está de guardia, entre otras cosas porque, pues ya lo hemos señalado varias veces en algunos programas de esta casa, el juez Peinado no tiene juez sustituto y sigue con sus funciones regulares como juez titular de su juzgado. Los robos, los atracos, todo, además del caso Begoña Gómez, y por eso pues ha citado algunas veces los fines de semana a los personajes a los que quiero oír en declaración. Y una semana después de la salida de Carlos Mazón, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy quién será su posible sucesor. Como era de esperar, se trata de Juan Francisco Pérez Llorca, el hasta ahora número 2 de Mazón y portavoz en las Cortes del Partido Popular, del Gobierno valenciano. Él no solo ha tenido este papel tan importante hasta ahora en el Gobierno de la Generalitat, sino que ha sido la persona que ha pilotado todas las negociaciones importantes con Vox dentro de la Comunidad Valenciana. En el momento en el que su nombramiento sea ya oficial, se abre un plazo de 3 a 7 días para convocar el pleno de investidura. Aquí va a tener un papel fundamental el partido de Santiago Abascal. Hoy los de Vox insisten en que no les importa tanto el candidato, sino su voluntad para llegar a todos aquellos acuerdos para ellos imprescindibles en materia de inmigración y también de Pacto Verde. Y el todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a petición propia declaraba hoy en la comisión que investiga el lío de la Dana en las Cortes Valencianas. Ha dicho Mazón varias cosas de interés. En primer lugar, dice que a lo mejor no le llamaron porque su presencia en el centro de emergencias podía aportar bien poco, literalmente ha dicho. También ha dicho que su dimisión le parece insuficiente a los que han querido acabar con el gobierno legítimo. Se ha venido a presentar como víctima propiciatoria porque cree que su persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las verdaderas causas de la tragedia. Señorías, he reconocido errores y desde luego huelga decir que si hubiera sabido entonces lo que sé ahora y la magnitud y dimensión de la tragedia, mi agenda para ese día hubiera sido distinta. Una comida en la que ustedes han pasado un año diciendo que estaba incomunicado y con el móvil apagado. Una comida con una profesional a la que están intentando arruinarle la vida por haber tenido la pésima suerte de recibir una oferta el peor día de nuestra historia. Esa comida fue un encuentro profesional con una profesional. Una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación. Una emergencia que hasta bien entrada la tarde creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la Ribera y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera.
Si Salomé Pradas hubiera sabido que el pollo se estaba desbordando, me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba. Bueno, y Vox ha sorprendido hoy también en otra comunidad autónoma, en este caso en Extremadura, con un cambio de última hora en su candidato. Será finalmente Óscar Fernández, su portavoz en la Asamblea, el que encabezará la lista para competir con la presidenta María Guardiola y en las urnas. Sustituirá al frente de la candidatura a Ángel Pelayo Gordillo, hoy senador de los de Abascal por Extremadura, que a priori era la apuesta mejor situada para esta convocatoria. Ignacio Garriga ha justificado este martes el cambio, señalando que el senador se va a centrar ahora en asuntos exclusivos del Senado aquí en Madrid. Y Vox registra una proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. El partido de Abascal quiere proteger la dignidad de la mujer y la seguridad en los espacios compartidos, así como evitar que el hombre imponga a la mujer el velo en el domicilio familiar. El cambio se introducirá en el Código Penal, castigando desde 1 año y medio a 3 de prisión a quien imponga el pañuelo. Las penas se elevarán a 4 años en el caso de que la víctima sea un menor o sea vulnerable. Con esta propuesta, Vox sigue los pasos de Chega, su socio en Portugal. Allí el partido de André Ventura cuenta con el apoyo de todas las formaciones conservadoras para prohibir el velo islámico. Aquí en España la norma podría salir adelante con los votos del Partido Popular y de Junts. Y crece el malestar entre los españoles por los abusos de Hacienda. El último CIS apunta a que 8 de cada 10 ciudadanos cree que los impuestos no se pagan con justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que se persigue más al contribuyente de a pie y no al gran defraudador. El barómetro de Tezano recoge asimismo un 50% de españoles hartos, dicen, de pagar demasiadas tasas. Esta desigualdad es reconocida por los propios trabajadores y además un sindicato de técnicos de Hacienda admite un aumento en los controles a particulares, autónomos y pymes. Otro empleado reconoce al diario El Mundo falta de medios para luchar contra la economía sumergida y contra el fraude. Tras este descontento está el nacimiento del movimiento Acción por los Contribuyentes. Se trata de la primera plataforma de la sociedad cívica para luchar por los derechos del contribuyente. Y en la página internacional, a pesar de que se llegó a un acuerdo en el Senado para aprobar una ley que despeje el escenario del impago a los funcionarios, el llamado shutdown o cierre de las cuentas públicas en Estados Unidos, pues resulta que ese cierre, que ha durado 41 días, no podrá ser evitado, se tendrá que prolongar unos días más, ya que muchos miembros de la Cámara de Representantes que han estado en receso desde mediados de septiembre no han tenido tiempo y están regresando a Washington para votar pues esa legislación que liberará de este problema a la administración de Donald Trump y que podrá reabrir los pagos a los funcionarios en todas y cada una de las esferas afectadas por el shutdown o la caída de los presupuestos gubernamentales. Y la entrada aquí en España a partir de este miércoles de la borrasca Claudia va a tener un efecto inesperado. Las lluvias van a llegar primero a Canarias y luego la harán al resto de la península, pero ojo, los vientos cálidos van a provocar una subida inesperada de las temperaturas, hasta 10 grados más altas de lo normal para esta época de año en distintos territorios como Galicia, como Asturias o como Andalucía. Temperaturas hasta 10 grados más altas de lo normal que nos dejarán 25 grados en varias provincias andaluzas. Y en la página de Sociedad, después de haber sido sacrificadas 2,5 millones de gallinas ponedoras en nuestro país por la gripe aviar, ha empezado el confinamiento de las granjas de aves de corral. Dicen los expertos que se trata de un virus parecido al del COVID. El confinamiento se produce casi 4 meses después de que se detectara el primer caso en España en una granja de Aillones, en Badajoz. Y eso fue el 18 de octubre. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues llevamos ya un aumento del precio del huevo muy relevante, de más de un 32% durante el último año, y solamente en los últimos 7 días la docena de huevos se ha encarecido en más de €1. Bueno,
Ha muerto la pobre señora que era la más longeva de los españoles. Así es. Algo tenéis los catalanes porque no solo esta, sino la anterior, Hombre, también era de esa comunidad autónoma. Angelina Torres ha muerto hoy a los 112 años, dejando de ser la mujer más longeva de la península. Sustituye en ese cargo, en ese honor, a otra catalana, en este caso a María Branyas, que falleció el año pasado a los 117 años. Hoy todos son homenajes a esta leridana que ha fallecido en Barcelona, en su casa en la que vivía desde hace años, muy cerquita de la Sagrada Familia. De ella destacan su vitalidad, su experiencia y su sabiduría. Era una persona que creía en la fuerza de ayudarse unos a otros y que deja, bueno, pues un terrible vacío entre sus familiares y amigos. Y hasta aquí el día. En 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco, como cada día. Hasta mañana.